Buenas tardes para todos. Queremos darles la bienvenida de una manera muy especial, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Queremos dar las gracias por unirse a este ciclo que hemos creado especialmente para ustedes, nuestros clientes. Esperamos de todo corazón que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y este es el ciclo, es la primera sesión de un ciclo de 5 que tendremos. Esperamos nos puedan acompañar. Buenas tardes, bienvenidos a esta sección. Qué gusto que estén aquí para compartir un espacio para reaprender, para encontrarnos y bueno, todas las preguntas que tengamos, al final Nati nos va a colaborar con pues responderlas al final y nos va a ayudar como con toda esa logística. Bienvenidos entonces a esta primera sección que va a ser de mucho beneficio para ambos y todos a disfrutar y a conocer de todo lo que encierra la salud mental y esperemos pues que sea un espacio muy agradable. Bueno, empezaremos a hablar de salud mental y por qué soy responsable. Un tema muy diciente, sobre todo por todo lo que estamos atravesando. Y bueno, la invitación es que seamos protagonistas de nuestro bienestar. Para hablar de salud mental es súper importante que tengamos claridad sobre una definición. Existen muchas definiciones de salud mental y de acuerdo a la corriente de donde provenga puede llegar a confundirnos. Por eso la invitación es a que tomemos una corriente muy sencilla, muy práctica y que es validada en todo el mundo como la de la OMS, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente es la ausencia de afectaciones o enfermedad, tiene que ver también con una promoción de bienestar, una promoción y más que una promoción, el tratamiento de las personas afectadas con dichos trastornos. Cuando hablamos de salud mental, creemos que no nos pasa a nosotros, que no es común y cotidiano. Por el contrario, la salud mental está mucho más presente en el día a día de lo que pensamos. La vemos en los comportamientos, en la forma en cómo nos relacionamos, en nuestra toma de decisiones, en cada uno de los aspectos de nuestra vida que tiene que ver con la psiquis y que de alguna u otra manera afecta positiva o negativamente a las personas. La manera en cómo sentimos, cómo actuamos y sobre todo cómo manejamos el estrés. Entonces, esta es una invitación para que empecemos a navegar sobre lo que es la salud mental y es importante tener en cuenta que hay unas variables asociadas a la salud mental. Esas variables asociadas a la salud mental que tienen una fuerza impresionante en determinar o no si estamos afectados es la genética. La genética porque cuando hablamos de genética no solamente es el primer grado consanguíneo que nos puede afectar, es decir, mamá, papá que tiene una enfermedad, de alguna manera una patología asociada a salud mental y nos afecte, sino también en el segundo grado consanguíneo. Y esa variable genética tiene un impacto importante porque si está asociado con factores externos y ambientales, va a ser un potencializador inminente en nuestra conducta. También tenemos un elemento súper importante que es la estructura de personalidad, sí. Y nuestra estructura también potencializa o no todo lo que nos pasa con las alteraciones que podemos tener. Cuando hablamos de estructura, para ponerlo en términos más sencillos, hablamos de las personas que pueden ser personas introvertidas o extrovertidas, que muchas veces esos conceptos lo que hacen es confundirnos porque pensamos que por ser introvertidos no salimos, no socializamos y creemos que eso hace parte de nuestra personalidad, pero cuando vamos a entrar a una terapia o empezamos a revisar esas conductas, definitivamente ahí hay algo que revisar y finalmente pues ya encontramos que es algo de patologías asociadas a comportamientos, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas extrovertidas? Tienen también un factor que puede desencadenar aspectos de salud mental. No estoy diciendo que ser extrovertido e introvertido sea malo, solo estoy manifestando que muchas de las estructuras de la personalidad cuando se van a los extremos pueden propiciar pueden aflorar en algún momento una conducta de salud mental inadecuada. Y el ambiente, yo creo que el ambiente tiene un peso súper importante y sobre todo en estos tiempos donde tenemos tantas exigencias hacia nuestra salud mental, a mantenernos siempre bien,
a que no tengamos que sentir emociones negativas, que no nos vamos a sentir tristes, y el ambiente y todo lo que demanda también el estar siempre en competencia, el estar de alguna manera siempre mostrando lo mejor de nosotros, también nos afecta. Entonces, cuando una persona tiene un componente genético, una estructura de personalidad de alguna forma vulnerable y un ambiente que potencializa eso, definitivamente va a haber alguna afectación. Es importante explicarles que cuando decimos salud mental, no estamos hablando de que solo las personas que están catalogadas como esquizofrénicos son los que tienen esa afectación. Todos los seres humanos en algún momento o en alguna situación puntual hemos vivido una condición de salud mental. Algunos más, otros menos, pero es completamente natural, como sentir una fiebre, como sentir una gripe, como sentir cualquiera de esos síntomas asociados a una enfermedad general. Y es importante que no nos sintamos temerosos o no nos dé vergüenza, pues es natural. Hay una extraña idea de que la salud mental solo afecta a una población y nosotros vemos desde las barreras y tildamos y señalamos, pero realmente puede que estén pasando cosas con nosotros y no nos hemos percibido de esas situaciones, ¿cierto? Entonces, es una invitación a que entendamos que la salud mental nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Hoy por hoy somos muy vulnerables, hoy por hoy estamos en una situación que puede potencializar algunos factores y también es importante revisarlo porque además vamos a tener esa oportunidad de revisarlo porque estamos en cuarentena y eso de alguna manera nos ayuda a mirarnos hacia adentro, que muy pocas veces lo hacemos. Hay unos desafíos de la salud mental que son tan importantes y esos desafíos no solo es mi estructura, ni la forma en cómo me estoy controlando, ni tampoco tiene que ver con esa genética. No, es un contexto muy, muy social que nos está invadiendo con el tema de la contemporaneidad. El hecho de que tenemos que ser exitosos, el hecho de que tenemos que ser siempre los mejores, los intachables, el ejemplo. Y no solamente nos pasa en casa, como padres de familia o como madre de familia, nos pasa también en el rol en el trabajo, cuando somos líderes, cuando somos gerentes de una organización, cuando lideramos un proceso, cuando manejamos personal. Entonces hay una exigencia y una forma de vendernos muy, muy perfecta que de alguna manera sesga la posibilidad de preguntarnos que haya una condición de salud mental y que debemos revisarla y que debemos curarnos y que debemos ir a buscar ayuda profesional. Entonces, toda esta contemporaneidad y toda esta exigencia hace que nosotros de alguna manera olvidemos el tema mental y lo veamos en otros y no lo podamos ver en nosotros mismos. La estructura de personalidad, como les decía, es súper importante y muchas veces las personas no comprenden cuál es su estructura de personalidad. Las personas no saben cuáles son sus tendencias y cuando no te conoces, pues no sabes a qué atenerte. Súper importante que nos invitemos nosotros mismos a saber quiénes somos y no quiénes somos por lo que tenemos, sino por lo que somos, por lo que damos. Es decir, mis conductas son a qué le apuntan. Yo soy más histriónico o soy una persona un poco más sociable. O sea, conocernos desde la estructura como tal nos va a permitir a nosotros saber a qué atenernos en cierto momento. Porque en muchas de las cosas que vamos a ver más adelante, muchas de las, digamos, de los trastornos, nos vamos a dar cuenta que hay unos desequilibrios. Y cuando tenemos claro qué es lo que somos, es mucho más fácil ver ese desequilibrio que tenemos. Hay algo importante que es la exigencia social. La exigencia social nos ha llevado a tener unos arqueotipos colectivos de que tenemos que tener a cierta edad ciertas cosas, debemos haber terminado cierta maestría, debemos haber construido cierto hogar, bueno, una cantidad de cosas que están alrededor mandándonos unos mensajes inconscientes y nosotros de alguna manera vamos a responder siempre a ello porque no nos queremos quedar atrás. Y también esa misma exigencia hace que tengamos un imaginario colectivo de felicidad. ¿Y qué? Todo el mundo trabaja para ser feliz y todo el mundo se desvive para ser feliz. Y no, todos buscan eso. Pero finalmente es un imaginario colectivo. La felicidad es una percepción individual que de alguna manera está determinada por el aquí y por el ahora.
cuando nosotros nos afanamos por tener todo perfecto y por mantener una imagen ante otros que de alguna manera no va a poder cumplir todas las expectativas, eso también afecta a la salud mental. Nos debemos permitir sentir miedo, nos debemos permitir cuestionarnos, nos debemos permitir muchas cosas para que nuestra salud mental esté en equilibrio. Hay algunos síntomas asociados a las afectaciones de salud mental. Y en esto sí quiero que seamos muy juiciosos y que seamos muy críticos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estos síntomas están asociados a alguna patología, algún comienzo, un desencadenante que si no estamos expectantes y no estamos dispuestos a mirarnos críticamente, es muy fácil que pasen desapercibidos. Por ejemplo, es muy fácil que pase desapercibido que yo siempre he sido una persona que maneja los conflictos de forma inadecuada. Y muchas veces también en lo social, en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto laboral, las personas ya saben que nosotros somos conflictivos y que no lo manejamos bien y nos quedamos allí en esa categoría. Pero finalmente eso es un síntoma de una afectación en salud mental. O sea, no puede ser que las personas siempre quieran vivir con conflicto. No puede ser que las personas siempre sean disociadoras. No puede ser que las personas estén siempre en sintonía de ello. Entonces, cuando nosotros empezamos a notar esto, es muy importante que nos hagamos la pregunta, ¿cómo está mi salud mental? Cuando tenemos dificultades en las relaciones sociales, cuando tenemos dificultades de este tipo, no solamente es que yo pueda ser agresor o que yo pueda causar daño o que pueda generar conflictos, sino también cuando permito. La dificultad en las relaciones también es hasta dónde me dejo afectar por muchas cosas. O sea, si soy victimario o por el contrario soy el mártir que siempre sufre. O sea, son los extremos de las dificultades de las relaciones sociales y la frecuencia con la que se manejan estas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, vemos en nuestras empresas, en nuestros hogares, con nuestros conocidos, que las personas terminan siempre discutiendo, que es característico que X amiga o X colaborador en la empresa siempre en la fiesta de fin de año haga el show y ya lo tenemos calificado así y no, él es así. No, hay una condición importante y yo quiero aquí hacer el llamado a las personas que son líderes del área de talento humano. Cuando estamos en esa posición, nuestra mirada debe ser muy integral, nuestra mirada debe ser muy holística y sí, tener en el radar todo el tema de procedimientos administrativos, pero cuando comprendemos que las personas de alguna forma tienen comportamientos repetitivos, por más que les demos capacitación, por más que les queramos enseñar el deber ser, van a ser personas que van a estar en ese mismo círculo. Entonces, sí es importante que nosotros los detectemos a tiempo, que nosotros entendamos eso y que finalmente es algo que está en las manos de ese individuo. Hay cosas en las que no podemos de alguna manera incidir nosotros, porque es una toma de decisión individual que finalmente pues debe ser pues que la persona diga, bueno, sí, tengo una situación. La ansiedad. Y aquí pasa mucho que la ansiedad se confunde y he escuchado a muchas personas que dicen, yo soy ansioso o yo soy ansiosa. ¿Por qué te catalogas así? O sea, ¿por qué te dices que eres ansiosa y por qué ya tienes eso tan instaurado? Es como si estuvieras en sintonía con la enfermedad. Y de hecho es uno de los principios terapéuticos, no estar en sintonía con la enfermedad, o sea, no declarártelo. Entonces es muy importante la ansiedad, entender cuándo ocurre ansiedad, por qué ocurre esa ansiedad, datearlo, sacarlo fuera, escribirlo, entenderlo y hacerlo consciente. Cuando nosotros los sentimientos o todo lo que sucede en un proceso mental lo sacamos fuera y lo analizamos, va a ser mucho más fácil que al momento de, digamos, de triangular, de revisar, lo podamos introyectar como un crecimiento, es decir, lo volvamos un poco más consciente. Entonces, si yo soy consciente que la ansiedad me lo produce el hecho de que no puedo entregar a tiempo ciertas actividades,
Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué no entrego las cosas a tiempo? ¿O por qué, si la conducta que me lleva a eso es a comer, por ejemplo, entonces, ¿por qué estoy comiendo tanto? O sea, ¿qué estoy sublimando allí? Eso tiene un componente inconsciente bien interesante que en este momento pues no lo vamos a desglosar, pero sí es importante que revisemos esto. La depresión. Ustedes saben que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y el estrés finalmente ha sido una excusa perfecta para que la salud mental haga de las suyas. Del estrés se han desprendido una gran cantidad de patologías que son combinadas. ¿Cuándo son patologías combinadas? Cuando hay una afectación física y una afectación psíquica y hay manifestación de las dos. Entonces, pienso que me duele tal parte del cuerpo, me lo creo, me lo imagino y así va a pasar. Entonces, ha tomado tanta fuerza el estrés y ha sido un canal directo para poder la salud mental aflorar de las formas menos adecuadas, que es importante que tampoco asumamos esa depresión o digamos esos momentos de depresión que tengamos y los contemplemos. Algunas de las situaciones que pasan con la salud mental es que contemplamos por mucho tiempo y los vamos instaurando. No, es que a mí me deprime ver a tal cosa en la calle. A mí me deprime tal situación y yo llego a mi casa y eso me mueve y yo no puedo con eso. Ojo, si eso está pasando, revisémoslo porque no debería ser así. Cuando los problemas familiares, por ejemplo, son de origen del individuo, cuando en mi casa soy el protagonista del conflicto, cuando en mi trabajo soy el que más genera discordia, cuando soy la persona que más incomoda, y no significa que no seamos críticos, no significa que no seamos inquietos, pero cuando no damos la solución, sino que generamos el problema y nos vamos, ahí estamos mostrando y evidenciando una situación de afectación en salud mental. Hay algo muy interesante en todo esto y es que lo que les estoy mencionando hace referencia a muchas patologías asociadas, pero es lo más común. Y algo muy común que nos ocurre son los procesos de aceptación y de adaptación. Cuando empezamos un proceso de adaptación y aceptación, tenemos la capacidad de movernos. Muchas veces nosotros no cambiamos porque se nos hace muy difícil salir de esa zona de confort que ya tenemos ahí instaurada. Y es cuando salen esos mecanismos de defensa a decir, no quiero que me descubras o no quiero asimilarlo, no estoy preparado, y es cuando los procesos de adaptación no se dan, cuando no aceptamos al otro, cuando tenemos un cambio, por ejemplo, voy a hablar de un proceso administrativo. Tenemos un cambio en un proceso y ya hemos hecho todo un análisis interdisciplinario y sabemos que hay que cambiarlo por el bien de la empresa, por el bien del proceso, por el bien de lo que ya sabemos que le apunta al negocio. Pero resulta que hay personas que no quieren entrar en ese proceso de cambio, hay personas que no se adaptan, que no lo aceptan, que sus argumentos son completamente inválidos y que aunque el resto del mundo esté diciendo que sí, ellos no se van a adaptar. Cuando veamos eso, señores, en una organización, cuando lo veamos en nuestra casa, cuando veamos eso con nuestros amigos, familiares, ahí hay un proceso de adaptación que está generándose de manera ya arraigada que nos tiene que generar una alarma a nosotros. Otra cosa muy importante son los estados de ánimo. Los estados de ánimo, los más comunes son dentro de los trastornos los bipolares. Entonces, cuando hoy estamos súper bien y alcanzamos unos muy buenos niveles de excitación, valga aclarar la palabra excitación, es como de placer en el buen sentido de la palabra, y estamos súper bien, todo nos fluye, pero de un momento a otro cambiamos y ya pasamos de tener unos picos muy altos de tranquilidad, de emocionalidad positiva, a tener una emocionalidad completamente negativa. Y esos picos y esas variables finalmente son las que en ese movimiento brusco que se hace que se produzca ese desequilibrio. Y recuerden que la salud mental es una invitación a que estemos equilibrados, porque tal cual como es la salud física, no vamos a estar perfectos siempre, pero si mantenemos un equilibrio, pues eso nos va a ayudar mucho a poder adaptarnos al medio y poder generar bien para nosotros y para los demás.
Hay un relacionamiento súper importante con las enfermedades crónicas. Y bueno, yo esto lo recuerdo mucho cuando hablo con nuestros clientes de las enfermedades que son de origen de riesgo psicosocial. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con la parte psíquica y, por ejemplo, la diabetes, todas estas enfermedades, la presión y una gran cantidad de las nuevas enfermedades que están asociadas con estrés, pues tienen un componente de salud mental. De hecho, hay patologías mentales que están directamente relacionadas con una afectación física. Entonces, esto es todo un mundo de síntomas que se presentan en el día a día, en lo cotidiano, que a veces contemplamos, acariciamos y permitimos que estén ahí. O sea, a veces las personas que son conflictivas aceptamos que estén allí y que permanezcan allí. Nosotros de alguna manera también se nos hace un poco difícil salir del esquema que ya tenemos creado o de lo que de alguna forma las personas ya han dicho de nosotros. Entonces, es que, por ejemplo, Lila es muy ansiosa. O yo, por ejemplo, tengo un poco de dificultad en las relaciones sociales, pero soy un excelente trabajador, pero tengo dificultades en las relaciones sociales. O, por ejemplo, yo soy muy buena hija, pero bueno, siempre que hay una fiesta familiar, yo soy la que genero el problema. Entonces, este tipo de situaciones son muy cotidianas, pasan muy desapercibidas y la invitación es a que hoy las reconozcamos un poco, que las entendamos un poco y podamos llevárnoslas para pensar, ¿cierto? Hay unos trastornos muy comunes que se están dando de manera, digamos, muy seguida en todas las poblaciones y, como les decía, con todos los desafíos que tiene la salud mental, y son los trastornos del estado de ánimo. El trastorno del estado de ánimo tiene que ver con esos trastornos de bipolaridad, de depresión, de exacerbación muchas veces. Entonces, son esas personas que hoy están tristes, mañana están felices. Son esas personas que tienen unas características de personalidad un poco histriónicas y son demasiado histriónicas en muchos de sus comportamientos y no son capaces de llegar a un proceso de adaptación, ¿cierto? Trastornos de ansiedad. Yo diría que esto es un gran protagonista de la salud mental, pues obviamente está presente en casi todas las enfermedades porque está directamente relacionada con una manifestación o sea, hay una situación que produce o hay un desencadenante, hablando en términos psíquicos, hay un desencadenante cuando tengo una patología y ese desencadenante por lo general siempre me va a producir ansiedad. Y la ansiedad se puede desprender para hacer cualquier cantidad de cosas o asumir ciertas conductas como comer, conductas como ir a hacer cosas que no debo. Bueno, cada una de las personas lo asume de una forma diferente, pero es uno de los trastornos más conocidos. Los trastornos somatomorfos son esos trastornos que están relacionados con una enfermedad física, es decir, yo asumo y tengo ya instaurado en mi psiquis que me duele una pierna, por ejemplo, y me incapacito por eso. Finalmente eso lo asumo así, voy al médico, me revisan, son las personas a las que le hacemos exámenes tras exámenes, valoraciones médicas y no le encontramos la patología física. Después de un tiempo, lo que se hace es una evaluación con psiquiatría y se determina que esas personas tienen un trastorno de este tipo. Ocurre mucho en la edad adulta, en el adulto mayor. No obstante, hay personas que entre los 40, 45 años también se les presenta mucho este trastorno. Los trastornos facticios son esos trastornos que yo me los creo finalmente. Y la diferencia que hay es muy parecido, son muy parecidos estos trastornos, pero la diferencia que hay entre los facticios y los somatomorfos es que yo por el somatomorfo me puedo incapacitar y puedo percibir el dolor. En el facticio no percibo el dolor físico, solo se queda en el malestar psíquico.
Entonces, obviamente el somatomorfo, por eso lo llevamos a la instancia médica y bueno, allá no encontramos nada y no podemos resolver nada y no sabemos qué le pasa a la persona que ha pasado por una gran cantidad de exámenes y de alguna manera es tratado como una enfermedad de salud física. Pero el facticio es netamente psíquico. O sea, el dolor es psíquico, el dolor no existe en la materia como tal, o sea, en el cuerpo, pero sí existe en su mente. Y este es bien particular, entonces son de esas personas que, quiero poner un ejemplo, de esas personas que muchas veces vemos y dice, tengo mucho dolor de cabeza, pero no te tomas una pastilla, no, es que me duele demasiado, ya me la tomé, ya me tomé el medicamento, pero me sigue doliendo. O sea, son personas que siguen manifestando ese dolor psíquico y lo reflejan de alguna manera en su conducta. Hay trastornos disociativos, que son esos trastornos que de alguna manera nosotros distorsionamos la realidad. Este está mucho más, digamos, encauzado a las esquizofrenias, que son una de las patologías más conocidas, y son personas pues que tienen una distorsión de la realidad. Yo quiero detenerme aquí porque para poder llegar a determinar que una persona tiene un trastorno, se necesitan muchas, digamos, conductas evaluadas, se necesitan hacer muchas evaluaciones, tanto físicas como psicológicas. No obstante, por ejemplo, uno de los trastornos disociativos son esas personas que se creen sus propias mentiras. Y nosotros muchas veces sabemos que en las organizaciones, en la familia, con los amigos, hay personas así, que se creen sus propias mentiras, que se inventan cualquier cantidad de cosas. Entonces, no está tan alejado estos trastornos de lo que vivimos hoy por hoy. Lo que pasa es que las personas no se lo preguntan. Y si no me lo pregunto, vuelvo y repito, estoy en sintonía con la enfermedad. Otro trastorno importante es el de la conducta alimentaria. Todos sabemos que son unos pues, de los trastornos más conocidos, sobre todo en la adolescencia, en el adulto joven, cuando sufren de bulimia, ¿cierto? Cuando se devuelven los alimentos. Y lo que esto significa para esa persona finalmente es material de intervención psiquiátrica o psicológica. O sea, los trastornos mentales no se pueden alinear con prácticas no científicas, y eso es algo que debemos tener en cuenta porque hoy por hoy nos abundan muchas corrientes desconocidas no asociadas a un componente clínico, y como nos parece bonito y nos parece agradable, pues caemos en esta, digamos, en esta red que realmente no están preparados para activar una intervención puntual, ¿cierto? Yo quiero hablar de los trastornos del sueño también porque son uno de los más, digamos, reconocidos. Una de las primeras alarmas de que algo nos está sucediendo a nivel psíquico es el trastorno del sueño. El sueño es lo primero que evaluamos cuando hacemos psicoterapia o cuando hacemos un proceso de acompañamiento, porque no solamente es la pérdida del sueño, sino también el constructo de los sueños que de alguna manera se reflejan. Y no es que vamos a interpretarlos, porque eso sería otra sección y eso no lo vamos a hacer ahora, pero también ese contenido de los sueños y las emociones y sensaciones asociadas a esos sueños también nos da una lectura importante. De hecho, les repito, esto es una de las cosas que más se tienen en cuenta, una de las, digamos, de las variables más tenidas en cuenta al momento de hacer terapia. Los trastornos del control de los impulsos no calificados o otros apartados. Ese control de impulsos, ustedes saben que la conducta humana, o les cuento, uno de los principios freudianos nos dice que los trastornos de impulsos están clasificados o digamos están regulados por dos cosas que los seres humanos tenemos muy instintivo, que es la sexualidad y la agresión. Entonces, estos trastornos tienen mucho peso en esas dos variables. Entonces, es importante revisarnos acá. Trastornos adaptativos. Cuando las personas
tienen este tipo de trastornos, tienen también manifestaciones físicas por no adaptarse. Y eso de alguna u otra manera hace que de alguna forma pues yo no pueda acomodarme a las situaciones. Y eso es algo que va a salir a relucir después de toda esta situación que estamos viviendo. Personas que no son capaces de adaptarse. Vemos a personas que no son capaces de asumir una posición diferente y que sus vidas han dado un giro y no lo pueden contemplar de esa forma, ¿cierto? Y empieza la angustia y otra gran cantidad de cosas. Y por supuesto los trastornos de personalidad. Hablar de trastornos de personalidad es algo muy amplio, que al final pues les voy a hacer una invitación, pero los trastornos de personalidad son bastante comunes, solo que, como les digo, pasa muy desapercibido. Está el obsesivo compulsivo, por ejemplo, las personas que siempre se quieren estar limpiando, no sabemos de qué, pero siempre quieren estar muy limpios. Esto es algo que nos va a pasar. Vamos a ver muchas enfermedades ya reveladas después de toda esta situación de la pandemia, porque pues estamos en un momento crítico y eso va a potenciar esos rasgos patológicos en las personas, ¿cierto? Hay otros tipos de personalidades que son desde la infancia también, que bueno, más adelante, como les digo, les voy a invitar a que conozcan un poco de ese tipo de trastornos. Bueno, en esta parte quiero invitarlos a que comprendamos un poco el modelo del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. ¿Qué significa esto? Él es un psicólogo, pues un científico que nos mostró estas etapas del desarrollo del hombre, y es bastante inquietante porque él hablaba de lo que se puede presentar desde lo, podríamos decir, positivo y lo que ocurre de alguna manera negativo, o sea, cómo existen ciertas incoherencias en el momento en el que nos estamos desarrollando y cuando nos estamos avanzando en nuestra, desde la niñez hasta que llegamos a la adultez. Del infante hasta el adolescente hay una gran cantidad de situaciones y de confusiones, de curiosidad, ¿cierto? Que hacen parte natural de los niños. Yo quisiera que lo revisáramos porque sé que del otro lado hay mamás, hay papás, y es importante que lo revisemos porque dentro de lo cotidiano también podemos darnos cuenta de muchas cosas que podemos mejorar nosotros. Entonces, por ejemplo, el infante dice la confianza versus la desconfianza. Cuando hablamos de que el infante está en confianza y desconfianza es porque de alguna manera ese lazo que tiene con la madre es muy, digamos, impermeable, pero para que el niño empiece a soltarse o de alguna manera a tener confianza con otras personas es muy difícil. No sé si a veces vemos a los niños que a cierta edad están muy apegados a la mamá y para por ejemplo, cargarlos o hacer otro tipo de actividad les cuesta. También están, por ejemplo, cuando ya son niños y la autonomía versus la vergüenza y duda. No sé si han visto los niños que a esta edad, pues estamos hablando de 3, 5 años, hacen una, no sé, una travesura y finalmente después que la hacen van de alguna manera donde mamá y papá a decir como que, uy, lo hice, pero ahí están como que con la duda y la vergüenza. Es muy natural que esto pase. Lo mismo pasa con la iniciativa y la culpa cuando ya estamos en el preescolar y cuando llegamos a la adolescencia, que es la laboriosidad versus la inferioridad. La identificación y la confusión que, por ejemplo, se da en los adolescentes. Y aquí quiero detenerme un poco hasta la adolescencia. Nosotros hemos visto que hay un cuidado muy especial del infante desde el 0 a 5 años. Y eso tiene una razón de ser, porque es el momento psíquico donde nosotros empezamos a conocer el mundo, a instaurar esas huellas némicas importantes emocionales en nosotros. Es la etapa donde podemos de alguna manera llenar al niño de mucha información y él ya la va a tener instaurada. De alguna manera van a ser herramientas importantes para avanzar en su edad adulta, ¿cierto?
Cuando llegamos a la adolescencia, y en este caso que la confusión que se nos presenta según Erik Erikson es la identidad versus confusión de roles. Entonces es cuando vemos que los adolescentes están buscando su propia identidad, su estilo, muchas veces también se determina su sexualidad, entonces sí, hacia dónde me inclino, si los chicos se inclinan hacia que le gusten las chicas o viceversa, bueno, pero también hay otro tipo de confusiones, de decisiones. Entonces aquí es muy importante el acompañamiento de los padres durante toda esta etapa. Cuando ya empezamos a tocar la edad adulta, el adulto joven, ahí donde ya empieza una gran cantidad de situaciones, que es aquí la mayoría de los que estamos, ¿cierto? Intimidad versus aislamiento. Esto se parece mucho a introvertido-extrovertido. Esa intimidad es esas personas que disfrutan de alguna manera de estar solos, de asimilar un estilo, asumen una posición de alguna forma muy íntima, muy suya, son muy herméticos, y el aislamiento pues de alguna forma pues también como ser muy reservados. Cuando ya empezamos a mirar el adulto de mediana edad, empezamos a mirar la generatividad versus el estancamiento. Es donde aquí empezamos a desarrollar cierto potencial de nosotros, pero resulta que hay gente que tiene cierta edad y no pasó nada en la vida, se quedaron ahí, se quedaron siendo adolescentes, se quedaron siendo los niños y tienen 40, 45 años y no pasa nada, no generó nada, no desarrolló nada, no se proyectó hacia nada, entonces ahí como que pueden estar pasando cosas. Es muy importante entender que el estancamiento no es del todo malo, pero cuando, por ejemplo, nosotros no evolucionamos, no nos adaptamos, no buscamos nuevas formas, no nos inquietamos, nos está dando una señal de que nos estamos quedando en esa etapa del desarrollo. Y finalmente, cuando llegamos al adulto mayor, que es la integridad versus la desesperación, que es cuando los adultos llegan a una edad tranquila, cómoda, amigable, que le genera bienestar a otros y también él mismo se autogestiona sus emociones, o definitivamente pues cuando llegamos a esa edad muy adulta donde somos completamente desesperantes para los demás y somos abuelos conflictivos o el típico abuelito que siempre está molesto, ¿cierto? Como incómodo con la vida. Entonces miren que esto es muy, muy cotidiano, solo que hay que de alguna manera volverlo más simple. Muchos de nosotros estamos en el adulto joven o en el adulto de mediana edad. Entonces, en el adulto joven, por ejemplo, estamos en intimidad versus aislamiento. Y en los otros, pues podemos estar en generatividad y estancamiento. Muchas de estas etapas de la vida las tomamos de una manera como que nos decimos, es que estoy en mi etapa de salir a divertirme, estoy en mi etapa de gozar la vida, de no pensar en nada más, y estoy en este momento en una etapa de mi vida donde no me debo preocupar, ok, y así te quedas 5, 6, 7, 8 años, ¿cierto? Aquí también se presenta, por ejemplo, cuando no generamos nuevos proyectos, cuando fracasamos y no nos levantamos, cuando nos cuesta mucho trabajo resolver algo de nosotros, ahí estamos en estancamiento, cuando no somos capaces de mirarnos a nosotros y decir, uy, de pronto no lo estoy haciendo bien y lo mejor. Allí también hay un tema de estancamiento muy, muy diciente y es importante que lo valoremos. Entonces, son etapas que sabemos que se presentan, pero hay una línea muy, muy delgada entre lo que es lo normal y lo que ya raya dentro de una patología o un síntoma asociado a salud mental. Y esto pasa con el común de las personas. Por no tener el conocimiento decimos, no, es que yo me comporto así porque es que estoy en el momento. O hago esto porque es que es mi tiempo de ser desordenado, de estar pendiente de la rumba, o es mi momento de estar tranquilo y esperar que todas las cosas me lleguen. No. Entonces es también como revisarnos de alguna manera. Aquí me quiero detener porque les quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento has tenido alguna confusión? Es decir, ¿en algún momento te has cuestionado y te has preguntado qué pasa con mi vida, qué debo mejorar,
esta situación, ¿por qué me está afectando así? O bueno, no me he confundido porque la he tenido clara, todo ha salido perfecto, todo ha sido muy dentro de lo que me he planeado, no tengo dificultades con nadie. No pensemos solo en las etapas de Erik Erikson, pensemos en toda la presentación de la diapositiva, en todo lo que hemos hablado sobre los desafíos que ha tenido la salud mental, sobre los síntomas asociados como la ansiedad, la depresión, el conflicto, el no adaptarme, el no aceptar, el no movilizarme con nada, el no creer que debo cambiar algo. Te quiero hacer la pregunta y es súper importante que lo respondas de una manera muy genuina, y seamos muy sinceros. Y seamos muy sinceros porque finalmente esta respuesta no la va a conocer nadie, pues no voy a saber quién puso tal cosa o no, solamente pues va a arrojar un dato, pero esa respuesta va a quedar en su interior, esa respuesta va a ser para usted, para que se pregunte y se cuestione. Entonces vamos a ingresar a menti.com. Todos vamos a ingresar a menti.com. Y cuando estemos en menti.com, vamos a agregar este código 447340. Bueno, ya tenemos la respuesta. Tenemos 36 personas que respondieron. De esas 36 personas, 30 dijeron que sí y 6 dijeron que no. En función de esta actividad, en función de la salud mental y de todo lo que hemos conversado y que con todo el cariño les hemos expresado, me va a permitir decirles lo siguiente. Si es sí, estás en el camino correcto. Si te has inquietado por algo de tu estructura de personalidad, de tus comportamientos, de cómo asimilas las cosas, y hay algo que te incomoda, que no te parece agradable, que no te parece coherente, que sientes que no va contigo o que de alguna manera está instaurado y no sabes cómo manejarlo, estás en el camino correcto, aún a pesar de que sientas tanto malestar, porque eso significa que no estás en sintonía con alguna patología o con alguna situación relacionada a salud mental. O sea, hay algo que no hace el encuadre contigo y vas por muy buen camino. El paso siguiente es seguírtelo preguntando y obviamente buscar quién te pueda resolver esas inquietudes, ¿cierto? Y si la respuesta es no, seguramente está en algún momento de tu vida, te has tenido que preguntar, ¿lo estoy haciendo bien o tal vez no? O este es el deber ser. Pero si definitivamente nunca te has cuestionado o te has confundido como con esas etapas evolutivas y has sentido esa necesidad de criticarte y autocuestionarte, seguramente eres una persona que tiene unos grandes mecanismos de defensa y puede ser que haya uno de esos mecanismos pues sea la negación y que haya muchos más. No significa que no vayas por el camino correcto, como lo decimos con la gente que dijo el sí, pero sí son personas que tienen una estructura lo suficientemente fuerte y tienen arraigadas muchos mecanismos que no van a permitir pues que te revises y te mires. Entonces, esa es la invitación, a que no nos dé miedo, o sea, como les decía, en algún momento nos ha dado gripa, en algún momento nos hemos enfermado o en algún momento nos ha pasado una condición particular que nos ha llevado a tener inclusive pues medicarnos o de alguna forma ir al psicólogo o contarle a esa amiga o ese amigo. En algún momento hemos tenido una condición de salud mental, algunos más, otros menos, con mayor intensidad, con menor intensidad, pero todos hemos pasado por algo así. Entonces, no es algo que, y lo que queremos es que hoy por hoy lo entiendas y no es algo que vamos a ver como en el esquizofrénico de la calle o el loco o no, eso nunca me va a pasar a mí. No, la salud mental es algo que afecta a todos, o sea, todos somos humanos y hubiese una distinción entre los humanos, pues ya ahí sí no tendríamos que decir esto y no tendría ninguna validez lo que estamos comentando hoy, ¿cierto?
unas herramientas súper importantes y adecuadas para la salud mental y son el cubrimiento de esas necesidades básicas. Abraham Maslow lo decía, nosotros tenemos unas necesidades básicas que van desde la alimentación, la sexualidad y el descanso. Y muchos se preguntarán, ¿la sexualidad? Sí, es importante, no solo por todo lo que nos genera a nivel emocional, sino también por toda la condición fisiológica que está alrededor de esto, todo el tema neuropsicológico también que se produce. Entonces, son necesidades básicas que es importante de alguna manera cumplir y tenerlas allí siempre muy en el radar, identificándolas, ¿cierto? La autoestima y el autoconcepto. La autoestima no es, por ejemplo, verme bien y sentirme bien por lo que tengo puesto y sentirme bonita porque tengo ciertas cosas. Es lo que soy, ¿cierto? Entonces es siempre una mirada hacia adentro, o sea, ¿qué soy? O sea, si me quitaras las cirugías que tengo, que de hecho no tengo, pero si me quitaras las cirugías que tengo, si me quitaras no sé, la ropa que tengo, lo que tengo materialmente, ¿qué queda de mí? Entonces, como que revisémonos muy bien esa autoestima, porque en estos momentos, por ejemplo, hemos estado observando que esta es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y dejar de pensar en lo que está afuera. La valoración positiva de cada una de las personas y de lo que nosotros somos también es muy importante. Entonces, ese negativismo, esa posición que a veces tenemos hacia los demás, como que todo es malo, también afecta mucho. Y si no lo manejamos bien, pues eso nos va a llevar a tener no buenas condiciones. Entonces, súper importante valorar positivamente las cosas, las personas y a nosotros. Las relaciones personales y sociales, dar y recibir. Hay mucha satisfacción en recibir, pero en dar también. Descubre cuál es esa satisfacción social que puedes tener en el dar. Ahí también hay un goce, hay una alegría, hay muchas cosas que puedes rescatar, y si no lo has descubierto, pues te invito a que lo revises. Adecuada administración de las emociones. Esto no es una cátedra de que las emociones tenemos que regularlas y tenerles el control, y no. Cuando hablamos desde este punto de la salud mental, hablamos en identificar cuál es la fuente de la emoción. No estamos hablando de la autorregulación de las emociones, sino descubrir cuál es la fuente, y cuando descubrimos la fuente es mucho más fácil que hagamos consciente y coloquemos fuera qué es lo que está pasando con esa emoción, en qué momento se presenta, cuántas veces se presenta, qué la detona, cómo la controlo, ¿cierto? Entonces es esa adecuada administración de esas emociones. El afrontamiento de situaciones es algo que pues una parte está en nuestras manos porque somos adultos, pero otra parte también viene instaurada desde la familia, y aquí hay un llamado súper importante a los papás y a las mamás, que el afrontamiento también se empieza desde muy pequeños, y empezar como a generar en los niños esa autonomía, esa capacidad, el reconocer por qué está pasando una situación. O sea, te caíste porque no debiste subirte allí, que lo entienda y que lo asimile, y se lo repito 2 o 3 veces para que lo pueda comprender, porque lamentablemente muchas de las técnicas de afrontamiento que tenemos están relacionadas con nuestra cultura, nuestra familia, nuestro contexto social, y otra parte pues la manejamos nosotros con lo que hemos aprendido en la adultez. Establecernos objetivos claros, no objetivos fantasiosos, tener actividades placenteras. ¿Cuántas actividades placenteras has tenido últimamente antes de toda esta situación de cuarentena? ¿Cuántas? Te hago la invitación a que la respondas muy para ti. ¿Cuántas actividades placenteras has tenido que te generen sensación de bienestar, de felicidad, que te excitan en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces es una invitación también a que despertemos esas actividades, que nos las llevemos siempre como a una práctica habitual, y por supuesto la actividad física. ¿Qué pasa si no tienes buena salud mental? Pues no vas a hacer frente a los problemas de la vida de una forma adecuada. Tu salud física indudablemente se va a afectar, no vas a tener relaciones sanas, no vas a aportar a la sociedad, porque si eres quien genera el conflicto, pues vas a generar más conflicto en el otro y a ti mismo y a tu alrededor, etc. Vas a tener una, digamos,
si eres una persona que trabaja en tu salud mental, vas a ser mucho más productivo. Entonces es súper importante eso. Vas a alcanzar tu potencial porque siempre te vas a estar moviendo, siempre vas a estar dinamizado, siempre vas a querer mejorar, siempre vas a estar buscando algo diferente y eso te va a permitir revisarte, y cuando nos revisamos por lo general salen cosas mejores. Vas a tener más equilibrio mental y vas a poder asimilar los cambios de una forma mucho más agradable y vas a tener una forma de afrontarlos diferente. Tengo un reto para ti y es que te invito a que te veas esta película, Fragmentado. Esta película tiene un componente psíquico increíble, es una película muy clara, muy detallada para todo público, es decir, con un lenguaje muy básico que nos permite entender un poco todo lo que ocurre con la psiquis, pero hay que verla con mucho detalle, o sea, luego de haber escuchado todo esto, les invito a que la vean. Si algunos ya la vieron y algunos ya han tenido la experiencia de, bueno, comentar, te invito a que te la vuelvas a ver, pero consciente de lo que hoy hemos conversado, o bueno, lo que se ha dicho acá, para que puedas hacer tus propios relacionamientos, para que puedas comprender un poco cómo actúa la psiquis y cómo la psiquis afecta cada uno de nuestros comportamientos. Y me gusta mucho porque en esta película no solamente es me comporto, me coloco algo, me visto diferente, sino también unas manifestaciones físicas que se dan, que como les decía al principio, hay unas patologías directamente relacionadas a eso. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que se llama La Bestia, y ese personaje cambia totalmente cuando asume esa posición y esa personalidad, su físico, su fuerza. Bueno, es súper interesante, de verdad. Les invito a que se la vean en esta cuarentena, que la disfruten, que no les dé miedo cuestionarse. Es muy rico cuando te vas encontrando. Hay cosas que definitivamente no nos van a gustar, es completamente válido, pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos las personas que trabajamos en salud mental, para eso estamos las redes de apoyo. Y si te cuesta mucho, también admítelo, que seguramente vas a lograr encontrar a una persona con la que puedas hacer el feeling desde lo terapéutico y también te pueda ayudar. O sea, no estoy diciendo que todos estén locos y que nos vayamos al psicólogo, no, pero sí sería muy bueno que nos revisáramos nosotros y poder descubrirnos y mirar qué nos falta por ajustar. Es como cuando vamos al médico y decimos, uy, yo debo hacerme como un chequeo médico cada 2 años a ver cómo estoy. Entonces, qué rico que te pienses en tu salud mental, qué bueno que te hagas preguntas, qué bueno que ahorita salgas con una inquietud aquí en tu pecho y una sensación como que, ¿será? O definitivamente no tengo que cambiar nada. Es muy posible que algunos me miren hoy como con una posición de molesta. Eso también es muy importante y muy diciente. Eso también es súper valioso para este ejercicio. Y por último, les quiero dejar una frase de nuestro papá de psicoanálisis, Sigmund Freud. Él nos decía que las emociones las emociones no son expresadas nunca, o sea, muchas veces nosotros tenemos emociones guardadas y esas emociones no expresadas, esas que tenemos allá bien guardaditas, nunca mueren, o sea, siempre van a estar ahí y son enterradas vivas, pero en algún momento salen más tarde de peores formas. Es decir, la psiquis no se pasa nada, o sea, para la psiquis no hay tiempo, o sea, si hay algo por resolver, lo va a sacar hoy, mañana, cuando tenga 40, cuando tenga 50, ellas no se vuelan ninguna etapa, ella sigue su etapa donde tienes que ir a resolver las cosas. Entonces, ojo con esas emociones que a veces no expresamos, que se quedan ahí enterradas, que tenemos de la niñez, que tenemos de la adultez por alguna situación particular, las enterramos vivas así como yo soy fuerte, no me pasa nada, listo, la guardo y después salen por allí de otras formas. Entonces, es una invitación a que, bueno, nos descubramos como seres y que cerramos
los ojos un momento para mirarnos hacia nosotros mismos y dejar de mirar a los demás y enfocarnos en nosotros, aprovechar esta cuarentena, hacerse preguntas sobre ustedes mismos, sobre su forma de actuar, de pensar, y no sentirse culpables por eso. Todo lo contrario, en la medida en que nos sintamos más inquietos, va a ser mucho mejor y va a ser mucho más fácil tu camino para llegar a ese equilibrio que tanto te va a servir y te va a generar muchas herramientas para tu salud mental, ¿cierto? Y para que podamos disfrutar de la vida y de todo lo que se nos presenta. Quiero darte las gracias por este espacio. Este es un espacio para mí de dar, entonces yo lo disfruto al máximo. Espero que tú también lo hayas disfrutado muchísimo. Y bueno, te esperamos para la siguiente, pues el siguiente ciclo que nos viene de esta iniciativa que ha tenido RH.